Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Paula Armida, una de las profesoras adjuntas de la segunda cátedra de Psicología del Trabajo. Y en el día de hoy vamos a estar abordando la unidad 8, clínica de la actividad entre la actividad y la subjetividad. Como verán en el programa, esta unidad está conformada por un solo texto, que es este texto Análisis psicológico del trabajo, de los conceptos a los métodos. Es un texto de Marta Santos. Marta Santos es una autora portuguesa que trabaja en una universidad de Portugal, y el texto que vemos y que figura en el programa está traducido por Andrea Pujol, una colega nuestra de la Universidad de Córdoba. Y en este texto, Marta Santos aborda y desarrolla los principales conceptos de la clínica de la actividad. La clínica de la actividad es una línea teórica desarrollada por Yves Clot, que es a quien vemos aquí en esta foto. Yves Clot es un filósofo y psicólogo francés que trabaja en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, al igual que otros autores, como de Jurs, que es quien vimos la clase pasada. De hecho, como vamos a ver a continuación, la línea propuesta por la clínica de la actividad es una línea que toma y comparte varios puntos en común con la psicodinámica del trabajo que veíamos la clase pasada. Otra de las bases de la línea de la clínica de la actividad es los desarrollos de Vygotsky. Y justamente desde estos desarrollos de Vygotsky vamos a tomar un poco este principio básico que postula la clínica de la actividad, que es que en el ámbito del trabajo el sujeto desarrolla su subjetividad, ¿sí? Esto pensémoslo también en relación a lo que veíamos la clase pasada de la psicodinámica del trabajo. La clínica de la actividad dice, esta subjetividad es desarrollada en un marco colectivo, en la interrelación con los otros, en donde los sujetos desarrollan su actividad. Vamos a profundizar un poquito sobre esta línea. En primer lugar, podemos recordar que la clase pasada justamente veíamos esta relación entre la organización prescripta y la organización real, ¿sí? Esta brecha en el medio. Y la clínica de la actividad se basa en este vínculo y también toma para profundizar un vínculo similar que plantea la ergonomía. Seguramente el término ergonómico a ustedes les resuena, ¿sí? Desde lo más cotidiano, por ejemplo, al hablar de sillas ergonómicas. Bueno, justamente la ergonomía es una disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas que sean acordes a las necesidades y las capacidades de los trabajadores. La ergonomía también plantea dos aspectos que hacen al trabajo, que son la actividad y la tarea, ¿sí? La actividad se correspondería a la organización real, de la que hablábamos la clase pasada, y la tarea a la organización prescripta. Y también, entonces, la clínica de la actividad, tomando estos vínculos compartidos en todas estas corrientes teóricas, plantea justamente lo real actividad con una brecha de lo que es lo prescripto tarea. Em, es decir, que la propuesta de la clínica de la actividad va a ampliar entonces lo que desarrollamos la clase pasada desde la psicodinámica del trabajo. En esta clase vamos a intentar poder analizar esta relación entre lo prescripto, tarea, y lo real, actividad, a la luz de las modalidades actuales de trabajo. Y sobre esto, la clínica de la actividad también se va a plantear qué es la actividad y por qué los trabajadores realizan este esfuerzo, ¿no?, que implica la actividad, el transformar esto prescripto en lo real. Bueno, con estas ideas vamos a empezar a profundizar. Como vemos acá, hay una foto, ¿sí?, de un ferrocarril, vemos de fondo la Torre Eiffel,
Y es que justamente en esta ficha ustedes van a encontrar un ejemplo que toma Klopp para poder definir varios de sus conceptos y que vamos a desarrollar en este pequeño video para seguir profundizando. ¿Sí? Klopp realiza una observación sobre el sector de conducción de trenes de los suburbios de París. Así que tomando este ejemplo, vamos a empezar a desarrollar un poco. Lo primero que observa Klopp es que en el pasado las formaciones, los trenes, tenían tres trabajadores que trabajaban dentro de esta formación. Por un lado tenían un conductor a cargo, que era quien manejaba. Por otro lado, un conductor asistente que ayudaba a este maquinista a cargo. Y por otro lado, un auxiliar. Este auxiliar que hacía, avisaba cuando se iba a llegar a una estación, controlaba que ningún pasajero tuviera un accidente y asistía de alguna manera también a esta tarea de conducción para que se pudiera desarrollar sin mayores problemas. Ahora, yendo a la actualidad, lo que observa Claude es que ya no hay tres trabajadores, hay uno solo sobre los trenes. Hay un solo maquinista que hoy en día está haciendo las actividades que en algún momento hacían tres trabajadores. Podríamos pensar entonces desde esta mirada, desde esta simple observación, que la conducción es una actividad que este maquinista realiza o ejerce en soledad y que en esta actividad aparentemente no existiría un colectivo de trabajo, ¿sí? El trabajador estaría solo. De esta forma, este trabajador que se encuentra solo constantemente tiene que resolver un montón de conflictos de criterio que en otro momento lo podía realizar con la ayuda de estos compañeros. Estos conflictos de criterio van a tener que ver, por ejemplo, con evitar llegar tarde de una estación a otra, poder cumplir con los horarios. Pero a su vez también va a haber riesgos, porque si se apura mucho puede chocar con otro tren que vaya un poquito más adelante. Siguiendo entonces con su observación, Clot encuentra que en realidad existen otros trabajadores que ayudan a este maquinista a poder, por ejemplo, resolver todos estos conflictos. Por ejemplo, existe la figura del regulador. El regulador es aquel que desde un centro de control va a ayudar a dar indicaciones a este maquinista y a todos los demás para que puedan llegar a tiempo respetando los tiempos, digamos, de cada formación. De esta forma, lo que podemos pensar es que la actividad de este regulador penetra en la actividad del maquinista. Asimismo, también la actividad que realicen otros conductores de otras formaciones va a afectar la actividad de este maquinista. La actividad de este maquinista también se va a ver afectada, por ejemplo, por los humores de los pasajeros que están adentro de ese tren, que si él llega tarde van a estar de mal humor y seguramente van a afectar la atmósfera de su propio espacio de trabajo. De esta forma, pensamos, la actividad de este conductor resulta de lo que otros hacen, ¿sí? Él va a poder llegar o no a tiempo de acuerdo a lo que el regulador le indique, de acuerdo a lo que hagan otros maquinistas. Pero también incide en esta actividad de otros, por ejemplo, de los otros maquinistas. Entonces, de esto se desprende que el maquinista no se encuentra aislado, ¿sí? Existe un colectivo invisible de trabajo, cuyas actividades invaden esta cabina de conducción que aparentemente en una primera observación sería una cabina solitaria. Y desde ahí también se desprende un concepto central de la clínica de la actividad, que es que toda actividad es siempre una coactividad. Es decir, es una actividad que se da como respuesta a la actividad de otros. No es que se opone a esas actividades de otros, sino que se construye o se apoya o se aproxima en la actividad de otros. Volvemos entonces al ejemplo de los ferrocarriles para
seguir observando y pensando estos conceptos que plantea la clínica de la actividad. Otras de las observaciones que hace Claude es que las formaciones, cada uno de estos trenes, cuenta con un sistema de control de velocidad. Este es un sistema por el cual, si el conductor va más rápido de la velocidad máxima permitida, la formación se apaga, se detiene. No hay forma de pasar esa velocidad máxima. Esto hace entonces que el control del maquinista sobre esta formación sea limitado. Si el conductor no tiene que ocuparse por no pasar esa velocidad máxima, entonces probablemente va a tener tiempo para pensar en otras cosas. Esas otras cosas que empiezan a aparecer frente a esta no necesidad de control en la mente de estos trabajadores son preocupaciones que muchas veces van más allá de la tarea. Por ejemplo, el conductor puede empezar a pensar en las cosas que tiene que hacer cuando vuelva a su casa o en alguna pelea que tuvo con algún compañero de trabajo. Como dice Claude, la mente de este conductor empieza a vagabundear. El riesgo es que si el trabajador se distrae demasiado, puede causar graves accidentes. Por ejemplo, puede no frenar cuando llegue a una estación de tren. Entonces, Claude se pregunta, ¿cómo hace ese conductor para mantener su atención y no distraerse con todos estos otros problemas que aparecen en su mente? En este punto, Claude lo que empieza a observar es que el dispositivo de control de velocidad, que acá les puse una fotito para graficar, puede usarse tanto de forma automática como de forma manual. Y detecta justamente que los maquinistas no lo usan de forma automática, sino manual. Inclusive observa que existe un juego entre los maquinistas que consiste en usarlo de forma manual e intentar manejar y acercarse cada vez más a esa velocidad máxima, pero sin tocarla. Porque si tocan la velocidad máxima, recordemos, si la sobrepasan, se frena la formación. Entonces, todos los maquinistas hacen este juego. E inclusive empiezan a registrar los números los maquinistas y destacan qué maquinista logra acercarse más a esa velocidad máxima sin que se le frene la formación. Empiezan a generar de alguna manera un juego alrededor de todo esto. Desde acá, entonces, podemos pensar que este instrumento técnico, que es este control de velocidad, pasa a ser un instrumento psicológico que permite la gestión del propio sujeto en la acción, ¿sí? En este caso, permite el pasaje de la preocupación de otros problemas a la ocupación vinculada con la actividad. A esto también lo podemos llamar catacresis, donde el instrumento se usa con un fin distinto al original, generándose una mayor movilización cognitiva y subjetiva. Pero lo más interesante es que esto no es un desvío del trabajador, sino que es una herramienta profesional, una herramienta que va a favorecer el desarrollo profesional. Justamente es una herramienta que emerge de la profesión. No está prevista por la tarea prescripta, pero es central para la realización de esta actividad real. Es el modo en que los trabajadores se deshacen de sus otras actividades o actividades de los otros. Transforman, como decíamos, esas preocupaciones en ocupaciones. Y justamente en este punto es interesante tomar esta frase que trae Vygotsky. A cada minuto el hombre está pleno de posibilidades no realizadas. La actividad consiste entonces en deshacerse de la actividad de otros. Si el conductor constantemente está pensando que otro maquinista puede atrasarse y entonces no va a poder llegar a tiempo con su recorrido, probablemente se distraiga
y no puede realizar su propia actividad. Cuando hablamos entonces de lo real, de la actividad, estamos hablando de una actividad que incluye dos componentes. La actividad realizada, lo que la persona realmente está haciendo, es solo una parte de lo que es posible hacer. Es lo visible, lo que vemos a simple vista. Pero como decíamos, para poder hacer eso, la persona también tiene que dejar de hacer otras cosas. Por ejemplo, dejar de pensar en lo que va a hacer otro conductor. Entonces, la actividad incluye también lo que no se hace, lo que no es visible. En muchos casos, esto que no se hace es también lo que a uno le gustaría hacer, pero no puede hacerse en este contexto. Y dice Clot, todo esto que no se hace también es lo real de la actividad. Es importante tener en cuenta esto real de la actividad, además de la actividad realizada. ¿Por qué es importante? Porque todo esto que uno reprime y que no puede hacer es cansador. Entonces también hacia la actividad. De esta forma, podríamos decir que por el momento la relación entre lo prescripto, tarea, y lo real, actividad, es esta que vemos en esta filmina. Ya la clase pasada, cuando veíamos psicodinámica del trabajo, decíamos que entre lo prescripto y lo real hay una brecha. Y esta brecha son las tensiones que se dan entre lo que se debería hacer y lo que realmente se hace. Así, en el ejemplo de los trenes que venimos trabajando, los maquinistas tienen como tarea prescripta el llegar de una estación a otra a una determinada velocidad controlada por un dispositivo. Decíamos que si ellos ponen el dispositivo en automático, su mente empieza a vagabundear y no puede dejar de pensar en otras preocupaciones que le impedirían realizar su actividad. Frente a esto, decíamos también, ponen el dispositivo en modo manual y juegan a controlar ellos la velocidad para no llegar a tope. Ahora, si este juego no fuera compartido entre todos los maquinistas, entonces sería la transgresión, ¿sí? Sería un solo maquinista que está transgrediendo y poniendo en modo manual, cuando en realidad todos ponen en modo automático. Entonces, justamente como esto es algo compartido, incluimos este concepto, que es el de género profesional. ¿Qué es el género profesional? Es lo prescripto, informal y colectivo, ¿sí? Es prescripto por un colectivo de trabajadores. Son obligaciones compartidas en un determinado medio profesional. Es la forma de hacer la actividad en un determinado momento y en un contexto concreto. Si analizáramos, por ejemplo, en otro colectivo de maquinistas de otra ciudad, de Buenos Aires o de donde sea, probablemente no exista esta herramienta profesional que forma parte de este género profesional. Esto es algo que analiza Clot en ese contexto laboral. Y esto es importante porque también genera pertenencia social, ¿sí? Y al mismo tiempo es un recurso de acción, es una forma de realizar esa tarea, es lo que hace a la actividad en ese concreto colectivo de trabajo. Ahora bien, a lo prescripto tarea, la clínica de la actividad lo llama también la organización de trabajo. Esta organización del trabajo es la que plantea las características de la tarea a realizar. Sobre esta base, el colectivo de trabajadores construye sus propias reglas y lenguaje. Esto es el trabajo de organización. Bien, el género profesional o el trabajo de organización establece los límites de lo que es aceptable e inaceptable en ese trabajo, en ese contexto de trabajo. Les aporta a los individuos, a los trabajadores que forman parte de ese colectivo, un bagaje de cómo se espera que actúen.
Cada individuo, a su vez, va a tomar este bagaje y le va a dar su propia impronta, generándose a nivel individual lo que la clínica de la actividad llama el estilo profesional. Si en la organización de trabajo no se construye un género profesional, la clínica de la actividad dice que ese trabajo se va a empobrecer. Entonces, es fundamental que exista una organización de trabajo que plantee cuál es la tarea necesaria a realizar, por ejemplo, conducir los trenes de París, pero al mismo tiempo es importantísimo que ese colectivo de trabajadores que tiene que conducir esos trenes pueda construir sus propias herramientas y su propio género profesional. Si eso no existe, los sujetos se van a volver a sí mismos y ahí es donde se dará el sufrimiento, porque no hay posibilidad de construcción colectiva, de creación. Y esto se puede traducir en accidentes, falta de productividad y un montón de otros indicadores organizacionales. Por esto y por esta relevancia del género profesional, justamente la metodología que plantea la clínica de la actividad tiene que ver con el poder proveer herramientas que favorezcan el desarrollo de un género profesional. Por esto considera la clínica de la actividad que es fundamental que en los espacios de trabajo haya debates, controversias y que no estén todos de acuerdo. El desacuerdo es lo que posibilita el cambio. Las herramientas en las que basa su práctica la clínica del trabajo tienen que ver con poder generar estos espacios de debate y de reflexión sobre la actividad que se realiza. Y por último, como cierre, y también para no extendernos en el tiempo, lo que podríamos pensar es la estructura dinámica de la actividad que venimos desarrollando. La clínica de la actividad plantea justamente que al analizar la actividad tenemos que tener en cuenta cuatro facetas que a lo largo de la clase de hoy estuvimos desarrollando. La primera es la faceta personal. La actividad es personal. Los individuos, cada uno de los sujetos, cada uno de nosotros realiza múltiples actividades, pero también es impersonal. Todas las actividades que se realizan, como decíamos, son coactividades que están dirigidas y condicionadas por las actividades de otros, aun cuando aparentemente se esté aislado en el puesto de trabajo. También podemos pensar que la actividad es transpersonal. Está atravesada por la historia colectiva de trabajo, por el género profesional, ese género que construye ese colectivo de trabajadores. Y por último, también podemos pensar que la actividad es impersonal, deviene de lo prescripto, de la organización del trabajo, que es quien asigna una tarea prescripta, que luego es atribuida a un trabajador y la transforma a esa tarea en una actividad. Así que bueno, con esto nos despedimos, nos vemos en la próxima clase. Gracias por acompañarnos.